Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al webinar Tecnologías de la Logística 4.0 aplicadas a los puertos. Este evento es el segundo de la serie de logística que desarrollamos y se encuadra dentro del programa de cooperación académica entre la Comisión Portuaria Nacional y la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Colombia. Hoy estaremos hablando de un tema de mucho interés y lo estará abordando nuestro invitado, el ingeniero Orestes Martínez, a quien tendré el gusto de presentar en breve. Aprovecho para extender una cordial invitación para el jueves 24 de septiembre, en que estaremos iniciando la serie de recursos humanos con el tema salud y seguridad en el trabajo, riesgos psicosociales, siempre en relación con la actividad marítimo-portuaria. Aviso importante. Las personas que deseen hacer preguntas las pueden plantear en el transcurso de la presentación a través del botón de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Trataremos que sean respondidas dentro del tiempo que tenemos programado y si no fuera el caso, las trasladaremos a nuestro expositor pidiéndole su amable colaboración para atenderlas vía correo electrónico posteriormente. Tengo el gusto de presentar entonces a nuestro expositor de hoy, el ingeniero Orestes Martínez Sosa, quien es ingeniero en explotación del transporte y máster en logística de mercancías, es asesor portuario internacional, es Trainmar, consultor independiente en logística empresarial, internacional, portuaria y del transporte, docente en posgrados de logística en universidades de Colombia y Panamá, y profesor en programa de Administración Marítima y Fluvial de la Universidad Autónoma del Caribe. Entonces, damos inicio. Ingeniero, le cedo el micrófono. Muy buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación para desarrollar esta actividad o esta charla sobre este tema de muchísima actualidad, las tecnologías de la logística 4.0 aplicadas a los puertos. Verdaderamente es un tema que en los últimos tiempos ha despertado mucho interés y que realmente, pudiéramos decir, es como una especie es decir, un conglomerado de herramientas que verdaderamente, no solamente los puertos, sino si nos enfocamos ya desde un punto de vista mucho más general, desde el punto de vista de la logística, verdaderamente es algo importante, vital, fundamental para el desarrollo de una logística para la gestión de cadenas de suministro de una manera eficiente y sobre todo muy acorde con el desarrollo que existe en estos momentos desde el punto de vista de la tecnología. Es algo sumamente rápido la introducción de nuevas tecnologías que nos ayudan para desarrollar una logística mucho más eficiente. Ustedes en la conferencia anterior, desarrollada por el ingeniero Cervera, se acercaron a este tema de la logística. Nosotros indudablemente vamos a abordar la logística o la aplicación, como dice aquí, las tecnologías de la logística 4.0, pero ya específicamente enfocadas a la actividad marítimo portuaria y en particular a la actividad portuaria, porque los ejemplos que vamos a poner son relacionados con este tipo de instalaciones. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Realmente estamos muy contentos de poder desarrollar esta actividad. Y bueno, sin más, tecnologías de la logística 4.0 aplicada a los puertos. Para comenzar, nosotros quisiéramos desarrollar definir algunas definiciones para que nos ayuden a entender estos aspectos de la logística, porque a veces existe mucha confusión, ¿no? Entonces, por eso quiero hablar primero de la industria 4.0, la logística 4.0 y las tecnologías 4.0. La industria 4.0, indudablemente esto tiene que ver el 4, ¿dónde sale el 4? Bueno, el 4 sale de que estamos viviendo actualmente la cuarta revolución industrial. ¿Okay? Bueno, la primera revolución industrial fue aquella revolución que se relacionó por ejemplo, con los telares, los primeros telares mecánicos,
la utilización del vapor. Ya la segunda revolución industrial está más relacionada con temas de electricidad, de los motores de combustión interna, perdón. Y la tercera revolución industrial ya está más enfocada en la aparición de la computación, de los sistemas informáticos. Entonces, ¿a qué se le llama la industria 4.0? Se ha definido parcialmente por el uso de dispositivos de comunicación, máquina-máquina y del Internet de las cosas, IoT, que verdaderamente es algo que tiene muchísima actualidad, para crear fábricas que funcionan como hogares inteligentes. Es decir, las máquinas se comunican o las máquinas tienen posibilidades de recibir y enviar información vía Internet. Una serie de dispositivos y máquinas se comunican constantemente para crear una cohesión, siendo un sistema altamente visible. Ese es yo pienso que uno de los factores fundamentales, de los beneficios fundamentales de la aplicación de todas estas tecnologías, que también se le llama tecnologías telemáticas, la conjunción de las telecomunicaciones con la informática. Uno de los beneficios fundamentales es la visibilidad. Es decir, el hecho de tener información en tiempo real. Es algo que es fundamental, sobre todo para gestionar cadenas de suministro, sean cadenas de suministro sencillas, locales, o sean cadenas de suministro complejas, cadenas de suministro globales. Y el otro beneficio fundamental es disminuir la incertidumbre. Bien, cuando nosotros tenemos información en tiempo real, indudablemente disminuimos la incertidumbre y también tenemos mejores posibilidades de ser proactivos más que reactivos. Bien, porque estamos monitoreando los procesos en tiempo real y rápidamente podemos encontrar una solución a algún inconveniente que se presente, a alguna variación en los requerimientos del cliente, etc. Entonces, eso, es decir, el tema de la flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de respuesta, indudablemente la industria 4.0 nos ayuda muchísimo, y todas estas tecnologías. Bueno, si está la industria 4.0, indudablemente tiene que existir una logística que soporte esa industria 4.0. Y entonces, creación de redes de suministro e integración de procesos logísticos dentro y fuera de las empresas. Recuérdense que la logística no es únicamente dentro de la empresa, sino fuera de las empresas. Y bueno, el concepto básico de cadena de suministro que va desde los suministradores hasta los clientes, pero ahora hay un concepto mucho más general que son las redes de suministro, que van desde los suministradores de mi suministrador hasta los clientes de mi cliente, yendo hasta el control descentralizado en tiempo real de dichas redes. Y eso es un aspecto importante. Y para poder desarrollar una logística 4.0 tenemos las tecnologías 4.0, conjunto de tecnologías disruptivas basadas en sistemas ciberfísicos que han transformado los sistemas productivos y también los logísticos en inteligentes. ¿Bien? Eso es algo cuando se aborda este tema de las tecnologías 4.0, se habla de los sistemas ciberfísicos. Es decir, la conjunción de máquinas, de equipos, en nuestro caso, por ejemplo, de equipos de manipulación de carga en los terminales portuarios, con la palabra ciber, es decir, con la posibilidad a través del IoT y otras tecnologías que vamos a ver a continuación, la posibilidad de podernos comunicar, entre comillas, con esos equipos y, bueno, también facilitar el hecho de la automatización y la robotización de todo ese equipamiento. Entonces, definitivamente es importante, antes de abordar estos temas, analizar realmente estos conceptos de industria 4.0, de logística 4.0 y de tecnologías 4.0. Bien. A continuación, ¿cuáles son las tecnologías 4.0 aplicadas a la logística de manera general? Aplicadas a la logística de manera general, pero también aplicadas a los puertos y los terminales portuarios. Bueno, en primer lugar, hay algunas que, este no es un listado exhaustivo, es decir, puede que se nos hayan quedado algunas, pero la verdad consideramos que son muy importantes y aquí recogemos las más importantes. De acuerdo con estudios que hemos realizado y análisis que hemos realizado sobre informes acerca de la aplicación de las tecnologías
4.0 en la logística. Entonces, de algunas de ellas vamos a ahondar un poquito más, porque la verdad tienen más aplicabilidad en los terminales portuarios. Todas tienen aplicabilidad en los terminales portuarios, pero algunas un poco más que otras, ¿no? Y bueno, como no tenemos todo el tiempo, realmente vamos a insistir en aquellas que tienen más. En primer lugar, EPC y RFID, es decir, código electrónico de productos y la identificación por radiofrecuencia, que en el caso particular de la logística enfocada en distribución, en puntos de venta, minoristas, etcétera, está muy relacionada, sobre todo la tecnología de identificación por radiofrecuencia y el código electrónico de producto en la sustitución del conocido código de barra. Pero es que también el código de barra no solamente se utiliza en la industria minorista o en el sector minorista, también en las cadenas de distribución física internacional y también en cadenas de distribución nacional. Pero bueno, me quiero referir sobre todo a la distribución física internacional por el hecho de que estamos enfocados en la actividad portuaria. También se utilizan los códigos de barra y indudablemente podemos tener unidades logísticas, ya sea cajas, guacales, unidades de carga paletizada, etcétera, con códigos de barra, y con lectores de código de barra nos permite recabar información acerca de esa unidad. Pero bueno, ahora también tenemos la posibilidad de que no exista el código de barra o que se complemente el código de barra con un chip de identificación por radiofrecuencia, y entonces ya no necesitamos directamente tener el equipo para leer el código de barra, sino sencillamente con equipos de transmisión y recepción de señal que estén estratégicamente ubicados en diferentes partes del terminal. Ya nosotros podemos determinar la identificación de unidades de carga, que también puede ser en contenedores. Entonces, esto también es muy importante porque es un complemento a los procesos de identificación, el tema del código electrónico de productos y la identificación por radiofrecuencia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos específicos de esta tecnología. Otra tecnología que esta sí tiene mucha aplicabilidad en los terminales portuarios es la tecnología OCR y los escáneres. La tecnología OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, que muchos los conocemos cuando escaneamos un documento en un escáner convencional, y si ese documento está bien impreso, nosotros aplicamos un OCR y nos convierte ese texto que aparece impreso, se nos convierte en un archivo TXT, y no podemos interactuar con él. Pero en este caso, esa invención o ese software, ese programa que se denomina OCR, se está aplicando muchísimo en los terminales portuarios para la identificación también de contenedores, fundamentalmente para la identificación de vehículos, no solamente en las puertas de entrada y salida, que es uno de los mayores ejemplos de aplicación de OCR, sino también en los procesos de manipulación, sobre todo de contenedores. Fundamentalmente de contenedores, el enfoque de la tecnología OCR, también de vehículos. Igualmente, sobre eso también vamos a ver, y también vamos a ver sobre los escáneres, que bueno, los escáneres nos facilitan notablemente el proceso o nos simplifican o nos disminuyen, más bien en la palabra, los procesos de inspección física de mercancías. Entonces, a través de la tecnología de escáner, nosotros podemos auscultar el interior de un contenedor y determinar si verdaderamente la mercancía que está dentro aparentemente es una mercancía que está en orden, que no hay ningún problema. Además, el embarcador de esa mercancía o el consignatario de esa mercancía es una empresa, bueno, en este caso el embarcador, si fuera una carga de exportación, es una empresa segura, es una empresa que tiene el certificado BASC, que tiene la certificación OEA, en fin. Entonces, indudablemente esto nos ayuda a disminuir el tema de las infecciones físicas, que muchas veces, sobre todo los exportadores, se quejan de este proceso de la inspección, y muchos definitivamente prefieren enviar la mercancía suelta para el terminal portuario y ya ser llenado. Entonces, esta tecnología de los escáneres está avanzando. El otro es el Internet de las Cosas, IoT, ya hablamos sobre él, es decir, y en el caso particular de
de los terminales portuarios, los equipos, sobre todo los equipos modernos de manipulación de contenedores, tanto a bordo del buque como en los patios, como en carga y descarga de vehículos terrestres, tienen Internet de las cosas, es decir, tienen comunicación, tienen conectividad con la red y entonces pueden transmitir en tiempo real todas las operaciones que están realizando. Eso es un aspecto importante. Y ojo, también estamos hablando mucho de contenedores, pero y las otras cargas también, los otros equipos también, por ejemplo, los chip loader y los chip unloader para graneles sólidos pueden informar a través de Internet, pueden informar la cantidad de carga transbordada en un periodo de tiempo determinado, porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Está el tema de la inteligencia artificial, y verdaderamente yo pienso que el tema de la inteligencia artificial donde más se manifiesta es en los software de planificación y organización de terminales de contenedores, y cada día más estos software desarrollan algoritmos y soluciones mucho más integrales y mucho más beneficiosas, y sobre todo tratando de disminuir, por ejemplo, todo el tema de la restiva o los shifting a bordo de los buques, disminuir los movimientos de los contenedores en los patios, dar un mejor aprovechamiento a los tractores con remolques o a los otros equipos que son los que hacen la conexión entre la línea de atraque y los patios o viceversa. Entonces, definitivamente, el tema de la inteligencia artificial yo pienso que va a seguir incrementándose, y si uno hace una comparación de lo que eran estos software hace 20 años a los que son ahora, definitivamente el avance es muy grande. Big Data y analítica. Si nosotros, imagínense ustedes con toda la información que nosotros podemos recabar en un terminal portuario, que podemos recabar a través de la identificación por radiofrecuencia, que podemos recabar a través de los sistemas de OCR, que podemos recabar a través de los escáneres, que podemos recabar a través de los equipos que están enviando constantemente información, que podemos recabar a través de los circuitos cerrados de televisión. Entonces tenemos una cantidad de información, y sobre todo información en tiempo real. Bien, que definitivamente esa información es tan valiosa, pero esa información no la podemos manejar con una simple hoja de Excel. Definitivamente, para manejar ese grandísimo volumen, sobre todo en el caso de un terminal de portuario que trabaja 24/7, 365, es decir, imagínense ustedes, entonces necesitamos de la analítica para poder extraer información valiosa, y sobre todo yo pienso que el Big Data y la analítica, y eso es algo fundamental, el Big Data y analítica nos permiten disminuir las incertidumbres. Es decir, con el Big Data y analítica, la verdad, tenemos la posibilidad de, primero, describimos, ya no es y seguramente dentro de los que me están escuchando y algunos ingenieros industriales, ya no es el hecho de aplicar métodos y tiempos durante un periodo determinado, tomar una muestra, no. Aquí la muestra es, como les decía ahorita, 24/7, 365, entonces es casi que un reflejo de la realidad. Y entonces definitivamente los márgenes de incertidumbre se reducen considerablemente, y esto nos garantiza a nosotros tener una mayor fiabilidad en los pronósticos que podamos realizar. También esto nos ayuda mucho a la hora de organizar las operaciones, a la hora de mejorar los rendimientos, porque podemos detectar dónde pueden existir cuellos de botella, dónde realmente hay actividades que son redundantes. En fin, este es un tema importantísimo, y si nosotros empezamos a implementar tecnologías telemáticas en la operación del terminal portuario, definitivamente vamos a tener una gran cantidad de información, y esa gran cantidad de información la tenemos que manejar a través de una solución de analítica, definitivamente. Hay algo que se está desarrollando mucho, que se está aplicando mucho, que es el blockchain que surgió en el 2009 con el tema de Satoshi Nakamoto, el creador del Bitcoin y las criptomonedas, y entonces ese fue el propósito fundamental del blockchain, es decir, de qué manera poder crear esa red descentralizada totalmente segura,
Entonces, esto también, por ejemplo, recientemente leí un libro sobre la revolución del blockchain y catalogan al blockchain como lo que ha sido el Internet. Y definitivamente uno ve día a día las diferentes aplicaciones que tiene el blockchain. Inclusive ya los gobiernos empiezan a analizar el blockchain. También vamos a ver algunos ejemplos. La robotización de almacenes o de bodegas también es algo que se ve con mucha frecuencia, sobre todo muchas veces vemos en YouTube estos videos de los almacenes robotizados de Amazon, de los almacenes robotizados de Alibaba, y verdaderamente nos quedamos sorprendidos porque definitivamente para poder desarrollar esa logística han tenido que realizar este avance tecnológico, o aplicar estos avances tecnológicos para poder tener la eficiencia que definitivamente tienen estos grandes comerciantes de Internet, como son Amazon y Alibaba. Bueno, y otros también, definitivamente. Pensando en esto, pensaríamos si esto lo pudiéramos aplicar en un terminal portuario, en la bodega de carga general de un terminal portuario. Yo sinceramente pienso que no. Sí puede ser, por ejemplo, quizás en un centro logístico que esté dentro del terminal portuario o adscrito o aledaño al terminal portuario y que verdaderamente tenga un alto grado de rotación. De pronto pues justificaría un tema esto de robotización de almacenes. Pero sí, definitivamente el tema de la robotización está más enfocado al manejo de patios de contenedores. Realidad aumentadas y wearables, que son las prendas tecnológicas, muy enfocadas también a la gestión de bodegas y sobre todo a temas de realizar el picking, o es decir, la preparación de los pedidos y que tratar de lograr optimización en esa preparación de pedidos. Igualmente pienso que en el caso de los terminales portuarios en la bodega de carga general, a menos que una parte de esa bodega de carga general sea el centro de distribución de un gran cliente del terminal portuario, no creo que tenga aplicación en primera instancia, pero puede ser también una tecnología que quizás en un futuro se utilice. Los transportes autónomos, y esto es algo que está avanzando, es decir, los buques autónomos, los camiones autónomos, bien, sobre todo de estos dos medios de transporte se ha hablado mucho. Y bueno, en el caso de los terminales portuarios también existen vehículos autónomos, como vamos a mencionar. Y por último, los drones. Recuérdense que no es un listado exhaustivo, sencillamente estamos relacionando unas tecnologías, pero a nuestro modo de ver consideramos que definitivamente son tecnologías muy importantes. Los drones, que también nos pueden ayudar mucho, los drones desde el punto es decir, de manera general, los drones en la logística. Bueno, la primera aplicación de los drones es el tema de la distribución. Ya se utilizan drones, por ejemplo, para distribución de insumos médicos urgentes en grandes ciudades donde hay un gran embotellamiento del tránsito, y entonces para lograr rapidez en entregas por ejemplo, de equipos, de plasma sanguíneo, etcétera. También algunos operadores logísticos, sobre todo de paquetería, han ensayado este tema de los drones para la distribución personalizada en determinadas áreas de la ciudad. Vamos a ver nosotros, bueno, y también para el control de inventario dentro de una bodega, sobre todo en aquellas bodegas que tienen estanterías para pallets, y que esas estanterías pueden ser de 8 o 9 niveles, entonces es un poco difícil lograr el reconocimiento, la identificación de las unidades de carga que están ahí. Entonces utilizamos los drones con un lector de identificación por radiofrecuencia, o bueno, si no tenemos el lector de identificación por radiofrecuencia, si no hemos adoptado esa tecnología, lo podemos hacer con código de barra o sencillamente con OCR, ¿ok? Entonces, son de manera general las principales tecnologías aplicadas a la logística y que también tienen aplicación en los terminales portuarios. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones específicas de estas tecnologías. Por ejemplo, está el código electrónico de producto y sobre todo el tema de la identificación por radiofrecuencia.
que son los container seals, es decir, o los sellos electrónicos de contenedores. Esos sellos de todas maneras tienen para tener un lector de código de barra, como ven ahí, es decir, se puede leer, pero ellos también tienen insertado un chip de identificación por radiofrecuencia. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar de manera estratégica. Eso quizás pudiéramos hacerlo, sobre todo si nosotros queremos garantizar la seguridad de determinados contenedores de importación o de exportación que tienen carga muy valiosa y que entonces los hemos agrupado en determinado sector del terminal portuario, de pronto para tener mayor vigilancia, etcétera. Entonces, podemos tener el control y sobre todo del movimiento que pueden hacer con ese contenedor y dónde quedó ese contenedor una vez que se realizó algún tipo de movimiento, algún shifting para tomar un contenedor para despacho marítimo o despacho terrestre. Entonces ese contenedor que moví, ¿dónde quedó? Entonces, pero para eso tendría que tener un sistema de equipos para monitorear todos los sellos con identificación por radiofrecuencia con ese chip y poder activarlo y tener una posición exacta de los mismos. Las tecnologías OCR. Las tecnologías OCR también tienen una gran aplicación en los terminales, no solamente en los terminales de contenedores, sino en cualquier terminal. Aquí, por ejemplo, vean aquí en esta foto, en la foto de la izquierda, ese es el ingreso en un terminal. Entonces, ahí, a través de cámaras, se puede, en primer lugar, se puede fotografiar el conductor y entonces a través de un proceso de confrontación con alguna foto que tenga el conductor, validar el conductor o validar la identificación del conductor, aunque también pueden existir otros métodos mucho más específicos. También se puede fotografiar las placas o las chapas, no sé cómo se le dice en Guatemala, la identificación del vehículo como tal, es decir, ya sea del tractocamión como del semirremolque. Entonces, y eso se hace de manera instantánea, ¿bien? Y sobre todo el contenedor, es decir, qué contenedor está ingresando, es decir, sacándole una fotografía al número de serie, al dígito de comprobación y al código de propietario. Perdón, entonces podemos identificar el contenedor que está ingresando al terminal portuario de una manera muy rápida. Inclusive estaba leyendo el otro día que hasta puede ser con 40 kilómetros por hora, es decir, no tiene que detenerse para tomar la foto, ¿no? 40 kilómetros por hora, lo cual no es una velocidad normal desde el punto de vista dentro de un terminal portuario. En las dos fotos de la derecha es la aplicación del OCR para vagones ferroviarios, en este caso planchas o plataformas ferroviarias transportando contenedores y también la locomotora. Bien, entonces indudablemente tenemos que adiestrar al sistema para que identifique y le saque foto a la identificación que nosotros queremos recoger y queremos que esa nos los transforme con OCR en un archivo TXT y pueda ser transmitido al sistema del terminal. Bien, y bueno, aquí vemos un ejemplo, que es el ejemplo de Broma. Voy a abrir un momentico una página web para mostrarles. Broma es el principal fabricante de spreaders en el mundo, de nacionalidad finlandesa. Y entonces, aquí dice, Broma lanza un nuevo sistema de control de spreaders. Entonces dice, Broma Haukiji es una plataforma de diferentes configuraciones de cámaras preparada y validada para diferentes aplicaciones y para su instalación en todo tipo de spreaders. Las cámaras generan secuencias de video que pueden utilizarse tal cual en la pantalla de un operador o procesarse posteriormente a través de aplicaciones Haukiji adicionales, como Haukiji OCR. En los últimos años se han instalado y utilizado cámaras en grúas de patio y especialmente con frecuencia para el funcionamiento cuidadoso de los transelevadores automáticos. Haukiji amplía significativamente el área de aplicación de las cámaras, ya que el diseño y la validación se ha centrado en un duro entorno de un spreader de grúa ship to shore, o grúa pórtico. Una parte significativa del desarrollo de Haukiji ha sido identificar cómo montar las cámaras en un spreader. Se ha desarrollado y verificado la protección de las cámaras contra impactos, así como métodos para la reducción de golpes y vibraciones.
dependiendo de la necesidad específica y de la funcionalidad, los spreaders están equipados con una configuración adecuada de cámaras. Una configuración para Hot-Key OCR en un spreader capaz de levantar un contenedor de 20 pies, incluirá, por ejemplo, 4 cámaras instaladas simétricamente bajo la viga principal del spreader. Bueno, es un ejemplo donde a través de directamente en el spreader que hace la manipulación del contenedor a bordo del buque, al muelle o el muelle a bordo del buque en los patios. Entonces, cuando él se va acercando al contenedor, ahí inmediatamente, recuérdense que también el número de serie del contenedor está en el techo del contenedor, entonces identifica el contenedor y ya se sabe, y sobre todo fíjense que hablo aquí de la parte de automático, es decir, ya automáticamente, ya bueno, si es un operador remoto, o en este caso ya reconoce cuál es el contenedor que tiene que manipular, pero si es automático también se hace un reconocimiento y se valida que ese es el contenedor que se va a manipular. Los escáneres que habíamos hablado, aquí por ejemplo vean, aquí en la foto de la izquierda es una estación de escáner en un terminal portuario, muy importante sobre todo para nuestros países, por toda la problemática del tráfico de drogas, contrabando, etcétera, pero también muy importante no solamente en la exportación, sino también en la importación, porque también pueden temas no solamente de narcotráfico en este caso, quizás también, pero temas de contrabando y particularmente temas de terrorismo. Bien, entonces aquí en las fotos de la derecha vemos el escaneo de un contenedor y debajo el escaneo de un camión furgón, perdón, con los detalles que tiene la mercancía que está dentro de estos equipos. Sobre este tema de los escáneres hay mucho desarrollo y cada día más están ganando en profundidad para poder determinar exactamente qué es lo que está dentro del contenedor y sobre todo llegando, siendo mucho más pormenorizado, inclusive ya no solamente ver todos los bultos, sino ver un bulto en particular. Entonces sobre eso también el desarrollo va bastante. Yo pienso que este tema de escáner definitivamente va a ser una tecnología que los puertos van a tener que estar, o los terminales portuarios van a tener que estar renovando constantemente, pero eso al final es un beneficio desde el punto de vista de no tener que realizar la inspección física, y cuando ya la realicemos es porque verdaderamente tenemos una certeza bastante grande de que ese contenedor incluye alguna mercancía problemática. Bueno, el blockchain, primeramente quiero hablar un poquito de blockchain porque muchas veces dentro de mis actividades doy clases tanto de pregrado como de posgrado y muchas veces le pregunto a los estudiantes blockchain y la verdad muchas personas no conocen. El blockchain es una cadena de bloques, o un blockchain es, en los términos más simples, una serie de registros de datos inmutables. Es decir, fíjense que yo señalo con rojo, inmutable, eso no se puede cambiar. No se puede cambiar, y esa es una de las grandes ventajas que tiene el blockchain. Con marca de tiempo, que es administrada por un grupo de computadores o computadoras que no son propiedad de una sola entidad, es una red mundial de computadores, ya no es una sola base de datos. Bien, ya toda la información no está en un solo computador, sino está en miles de computadores. Entonces, si se daña un computador, no pasó nada. Bien, cada uno de estos bloques de datos, es decir, bloque, está protegido y vinculado entre sí mediante criptográficos, es decir, cadena. Entonces, aquí, haciendo un paréntesis, aquí lo que surge es el tema y nuevamente lo traigo a colación, el tema del desarrollo del blockchain y particularmente del Bitcoin. Entonces, para validar todas esas transacciones, hay que resolver un algoritmo matemático, que esa es la parte criptográfica, y entonces bajo la modalidad de Bitcoin, por ejemplo, y los que son capaces de resolver ese algoritmo matemático, entonces tienen un premio, el premio es un Bitcoin. Entonces, no necesariamente todas las redes de blockchain están enfocadas en este tema de las monedas, etcétera. Sí, he leído mucho que
que el blockchain, por ejemplo, de Ethereum, que es la segunda criptomoneda, se está utilizando mucho en actividades de logística. Sobre todo, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante y un caso de estudio muy interesante, que es el caso de Nike, y entonces Nike controla su cadena de suministro basada en un blockchain, tomando en cuenta o se basa fundamentalmente, toma soporte del blockchain de Ethereum, que es uno de los más seguros en el mundo. Entonces, definitivamente, pero como les decía, hay otros que definitivamente la solución de ese algoritmo matemático no trae una recompensa. Por eso los que resuelven ese algoritmo matemático se le llama los mineros. La red blockchain no tiene autoridad central y es la definición misma de un sistema democratizado. Dado que es un libro mayor, compartido e inmutable, la información que contiene está abierta para que todos la vean. Por lo tanto, todo lo que se construye en blockchain es transparente por su propia naturaleza y todos los involucrados son responsables de sus acciones. Bien, es decir, todo es transparente, no hay nada oculto, entonces puede un hacker hacer un cambio y al hacer el cambio, ese cambio tiene que ser reconocido por X cantidad de bloques, y si esos bloques no los reconoce, entonces definitivamente esa transacción no es válida. Bien, y se reconoce en qué sitio fue tratada de violentar. Entonces, ¿cuáles dos ejemplos de aplicación de blockchain en los puertos? El primero, blockchain Smart Port Case Container Release, eso es en el puerto de Amberes. Es decir, aquí que dice, bueno, con la plataforma de blockchain, el conductor seleccionado se le da la autorización para recoger un contenedor en particular sin ninguna posibilidad de que el proceso pueda ser interceptado. Es decir, que alguien se meta y entonces en lugar de llevarse el contenedor, el conductor A, se lo lleve el B. Además, la plataforma blockchain emplea una red distribuida, de tal manera de que las transacciones que se llevan a cabo solo pueden materializarse por consenso, si ese consenso, por consenso de todas las partes participantes, si no, no se puede llegar a cabo. Bien, y esto verdaderamente excluye cualquier intento de fraude o de manipulación indeseada. Bien, entonces ese es un ejemplo de el puerto de Amberes, y esta es la alianza de IBM con Maersk. Maersk es el principal operador de líneas regulares de contenedores en el mundo, y entonces ellos desarrollaron el proyecto TriLens. Es una plataforma de digitalización comercial global que utiliza la tecnología blockchain como base para las cadenas de suministros digitales, lo que permite a múltiples socios comerciales colaborar creando una única vista compartida de una transacción sin comprometer los detalles, la privacidad o la confidencialidad. Bien, entonces ya lleva algunos años, creo que desde 2016 se lleva a cabo este proyecto, el proyecto TriLens, con el propósito precisamente en el caso particular de Maersk, de mejorar las cadenas de suministro y hacerlas mucho más seguras, las cadenas de suministro que maneja esa línea marítima. Y bueno, también involucra a los puertos. Recuérdense que Maersk tienen los APM Terminals, los terminales de AP Moller. Inclusive aquí aparecen 234 puertos. En el caso de Colombia están los puertos de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, y en el caso de Guatemala está Puerto Quetzal. Bien, bueno, fundamentalmente relacionado con este tema del blockchain. Y bueno, la verdad pudiéramos poner muchos más ejemplos. Preparando esta conferencia leí también que la autoridad Valenciaport también está apostándole a esta tecnología. En fin, yo creo que los puertos hoy en día, los terminales portuarios, las empresas portuarias tienen que empezar a mirar esta tecnología y sobre todo tratar de aplicarla porque puede ser de mucho beneficio. Además, recuérdense que hay un concepto que es el concepto de comunidad portuaria que agrupa todos los participantes en la actividad portuaria. Y la aplicación de blockchain sería magnífico para el desarrollo de todas las actividades, sobre todo
con la participación de las autoridades, la participación de las agencias, de los operadores portuarios, los operadores logísticos, bien, y entonces que todas esas actividades puedan ser transparentes y seguras. Otro tema importante es la automatización de los terminales de contenedores, ya dentro de las tecnologías. Aquí vean ustedes, este es un gráfico de un terminal de contenedores, particularmente con una configuración que cada día gana en adeptos en el mundo, donde vemos la grúa pórtico y básicamente en este proceso de la grúa pórtico, bueno, a partir de aquí se plantea el hecho de poder automatizar también la grúa pórtico. Ahorita la ventaja fundamental es el hecho de poder hacer la manipulación de la grúa pórtico a distancia de manera remota. Sin embargo, seguramente muy rápidamente van a llegar las grúas pórticos robotizadas. También la transferencia entre el área de muelle y los patios de contenedores a través de vehículos autónomos robotizados. Y bueno, grúas de patio en ambos extremos, una que atiende el lado mar y otra que atiende el lado tierra, automatizadas y que se despliegan en esa sección del patio. Y bueno, también para la conexión con el transporte ferroviario, también vehículos autónomos que hagan la comunicación. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen del terminal Delta de Rotterdam, en Holanda. Aquí vemos, por ejemplo, los vehículos autónomos. Vehículos autónomos, es decir, los AGV, que son los encargados de hacer la transferencia de contenedores entre los patios y el área de muelle o la línea de atraque y la línea de atraque en los patios. Y bueno, también los RTG o RTG, también automatizados, robotizados, que hacen el manejo de los contenedores en esas secciones. Fíjense que es muy similar a lo que yo les había mostrado anteriormente en el gráfico. Aquí en este caso es un detalle sobre los RTG robotizados, que son los que hacen el mantenimiento del inventario en diferentes secciones del patio de contenedores, y bueno, también la recepción y entrega de contenedores, ya sea al lado mar o al lado tierra, en dependencia de la operación que se realice. Este es el sistema del que les estaba hablando, es decir, son secciones, el patio, ya los contenedores se orientan hacia la línea de muelle, podríamos decir, los patios están perpendiculares a la línea de muelle y no paralelos. Bien, y entonces existen un RTG que atiende el lado mar y un RTG que atiende el lado tierra, y son automatizados. Y bueno, en esta parte de acá, seguramente en el lado de muelle, hay equipos AGV haciendo la transferencia. Y el empleo de los drones. El empleo de drones en terminales, en este caso particularmente, no solamente en terminales de contenedor, los drones pueden ser implementados también en terminales multipropósito, que manejen contenedores, pero también que manejen cargas generales, graneles sólidos, etcétera. Y básicamente el propósito de los drones, entre otras cuestiones, inspecciones de estructuras físicas y de patrullaje y rondas de seguridad, sobre todo, muy importante. Inspecciones de rutina para mantenimiento de boyas, tuberías, muelles, grúas, rompeolas, naves de techo y otras estructuras de difícil acceso convencionalmente. Entonces, a través de los drones podemos hacer un monitoreo del estado, medición de existencias para calcular el inventario de la masa volumétrica de graneles sólidos. Los drones pueden contar con un escáner, y ese escáner, si nosotros dirigimos bien el dron desde un extremo al otro extremo de la pila, por ejemplo, una pila de carbón, entonces el escaneo de esa pila de carbón nos puede dar la figura geométrica que tiene la pila de carbón, y de esa manera nosotros podemos determinar con un porciento aceptable cuál es la cantidad, tomando en cuenta el peso específico, etcétera, cuál es la cantidad de material que hay en esa pila, por ejemplo.
Y bueno, también la detección de situaciones irregulares, fugas o anomalías a través de sensores térmicos y de gas, donde nosotros podamos, sobre todo ya cuando, por ejemplo, los terminales de graneles líquidos, entonces donde ti las condiciones de seguridad son son mucho más exigentes, entonces podemos utilizar los drones para ese control. Y bueno, también para control de inventario en un terminal de contenedores, para determinar si determinado contenedor se encuentra en determinada posición o que un cliente ha solicitado, para el control de contenedores refrigerados, en fin. Definitivamente, por ejemplo, otro caso interesante es la supervisión de la actividad de atraque y desatraque de los buques, y sobre todo que el buque atraque en el sitio específico donde nosotros queremos que el mismo atraque. Entonces, ese también es el empleo de drones en terminales portuarios. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros queríamos ver en esta presentación, algo muy breve sobre la actividad, perdón, la tecnología 4.0 aplicada a los terminales portuarios. Y bueno, como conclusión final, definitivamente, si nuestros terminales quieren ser competitivos, tenemos que involucrarnos en este proceso y poco a poco ir adoptando estas tecnologías para ganar en eficiencia, ganar en capacidad de respuesta, mejorar nuestro rendimiento y bueno, definitivamente satisfacer mucho más las necesidades, los requerimientos de nuestros clientes, de los importadores, de exportadores, de las líneas marítimas y de los diferentes prestadores de servicios que actúan en un terminal portuario. Entonces, básicamente era lo que nosotros queríamos presentar a ustedes. ¿Okay? Entonces, dejo de compartir pantalla y en este caso le pido si tienen alguna pregunta que les pueda, en este caso, responder sobre las dudas que puedan tener. Ok, muchas gracias, ingeniero Orestes, por excelente presentación con automatizado versus lo no automatizado. Sí, sí, indudablemente se han logrado medir los ahorros de tiempo. No tengo así ahora cifras, pero por ejemplo, la implementación de los escáneres para para la inspección a través de escáneres de contenedores de exportación acá en Colombia ha reducido en un 80% la realización de inspecciones físicas. Entonces, indudablemente, una inspección física en el solo hecho de la movilización del contenedor del patio a la zona de inspección y regresar el contenedor nuevamente al patio y bueno, la manipulación de la mercancía puede costar entre 300 y 500 dólares. Entonces, definitivamente eso reduce considerablemente, hay que pagar de todas maneras la utilización del escáner, pero es mucho menos el pago por la utilización del escáner al contenedor que pagar una inspección, además el tiempo que se pierde. En el caso de los vehículos, la reducción, por ejemplo, esta cifra sí más o menos me acuerdo, creo que el ingreso del vehículo al terminal portuario estaba promediando entre 20 y 30 minutos, 20 y 30 minutos. Y entonces con la utilización de las tecnologías OCR, los mayores tiempos para ingreso serían de 5 minutos. Es decir, indudablemente eso trae como consecuencia unas disminuciones de colas, etcétera. Son evidentes y en muchos, si los participantes quieren, no era el propósito, pero si los participantes, la verdad, con los casos que he visto, lecturas, etcétera, artículos, en muchos casos ya aparecen tablas de comparación entre la situación anterior y la situación actual en cuestiones de tiempo, en cuestiones de disminución de averías, etcétera, también de costos, y son evidentes. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos otra pregunta. Dice, en Guatemala, nuestros puertos en su mayoría son multipropósito. ¿Qué tan factible resulta ser automatizarlos por completo? O en este caso, la automatización debería ser parcial, es decir, solamente para ciertos tipos de carga
contenedores, por ejemplo? Yo pienso que sí, pero yo pienso que todo va a ir en dependencia de indudablemente, hemos hablado de todas estas tecnologías, pero no hemos hablado de cuánto cuestan estas tecnologías, ¿ok? Entonces, el costo de esta tecnología es elevado. Entonces, para que la inversión se pueda recuperar, indudablemente el volumen de carga debe ser importante. Entonces, siempre esa es la disyuntiva que ocurre sobre todo en los terminales multipropósitos. Es decir, ¿compramos una grúa pórtico o seguimos utilizando la grúa multipropósito, la grúa multipropósito móvil? Bien, pero ya llega un momento en cuando tenemos un volumen de contenedorización muy grande, entonces sí, definitivamente vamos a dar el paso hasta la especialización. Entonces, siempre nosotros decimos que muchas veces definitivamente los terminales multipropósitos comienzan a desarrollar pequeños subterminales especializados. Y entonces ya cuando tenemos terminales subespecializados, definitivamente ya sí podemos aplicar muchas de estas tecnologías. Bien, porque ya tenemos un suficiente volumen de carga que pudiera justificar la alta inversión que pudiera llevarse a cabo. Yo sí pienso que de todas maneras, de todas estas tecnologías que vimos, los drones pueden ser utilizados para cualquier tipo de terminal, es decir, no es exclusivamente para contenedores, sobre todo en temas de seguridad, de protección del medio ambiente, de control de operaciones, etcétera. La tecnología OCR se puede utilizar definitivamente mejoraría muchísimo el tema de la gestión o la administración de las puertas, que muchas veces ese es el cuello de botella o el dolor de cabeza de los terminales. Entonces, yo pienso que eso se puede utilizar, no necesariamente es exclusivo para un terminal de contenedores. Es decir, hay algunas, y el tema del blockchain, el blockchain no es para contenedores, el blockchain es para cualquier tipo de mercancía. Lógicamente, tiene una mayor aplicación para el tema de los contenedores, pero puede ser aplicado para otros flujos. El tema no es el blockchain únicamente del puerto, el tema es que el puerto se una a esas cadenas de bloques que manejan las cadenas logísticas internacionales. Entonces, pienso que esa puede ser una estrategia, no necesariamente tenemos que ser especializados para aplicar algunas de estas tecnologías. Ok, muchas gracias, ingeniero. Una pregunta más. Dice, ¿las empresas que importan o exportan productos adoptan las tecnologías utilizadas por el puerto? Ejemplo, todos los containers tienen RFID. Yo pienso que en el caso de la identificación por radiofrecuencia, es decir, las empresas importadoras y exportadoras, ellas lo que alcanzan es a poner en sus bultos o en sus unidades de carga paletizada etiquetas con chip de identificación por radiofrecuencia para un control dentro de la logística, pudiéramos decir, antes de que esa mercancía ingrese en el contenedor, ¿ok? O desde el punto de vista de ya cuando la mercancía llega, por ejemplo, si es carga de importación, ya la mercancía sale del contenedor y empieza el proceso de distribución, ahí sí yo pienso que es importante esta tecnología de identificación. En el caso de lo que yo mostré, por ejemplo, de los e-seals, eso es fundamentalmente para administradores de patios de contenedores, que pueden ser administradores de patios de contenedores dentro de los terminales, es decir, operadores de terminales de contenedores para tener el control de los contenedores, de determinados tipos de contenedores, la ubicación, pero también saben que pudiera ser muy interesante para los patios de contenedores vacíos, desde el punto de vista del control de los contenedores. Y recuerden que también los contenedores vacíos son objeto también de actos ilícitos, entonces es muy importante quizás tener algún tipo de control acerca de esos contenedores, de los contenedores isotanques, de los contenedores refrigerados, que ya son relativamente valiosos. Entonces, pienso que, por ejemplo, lo que yo mostré, el e-seals, está más enfocado a operadores portuarios, operadores de terminales de contenedores, de patios de contenedores y operadores logísticos. Ok, perfecto, ingeniero. No sé si desea responder una pregunta más. Sí, no hay problema. Sí, ok. Dice, ¿existe un margen de error del uso de las herramientas expuestas? ¿En qué afectaría la operación del puerto y cómo se resolvería? Bueno, un margen de error. Ahí, lógicamente, siempre vamos a tener un margen de error y por eso siempre nosotros tenemos que tener a la mano las tecnologías
actuales. Ese es, por ejemplo, el tema de que yo les decía de la identificación por radiofrecuencia, pero al final la identificación por radiofrecuencia es una etiqueta con código de barra y que tiene en su interior un chip de identificación por radiofrecuencia. Y si tenemos un problema de que por algún daño debido a una tormenta, etcétera, nos quedamos sin energía eléctrica, o nos quedamos con algún tipo de interrupción desde el punto de vista de telecomunicaciones, entonces nosotros podemos leer el código de barra. Bien, definitivamente estas tecnologías en su proceso de implementación tienen que llevar a cabo grandes etapas de prueba para verificar la aplicación de estas tecnologías y sobre todo la seguridad en la aplicación de las mismas y sobre todo, muy importante, el tema de los ciberataques, es decir, que los piratas informáticos no logren ingresar, porque si logran ingresar, indudablemente el daño es mucho mayor, ¿ok? Porque estamos hablando de una tecnología que está controlando toda la operación. Pienso que una de las ventajas fundamentales de la aplicación de todas estas tecnologías es la reducción del error. Siempre va a existir algún error, pero definitivamente, como decía cuando estaba hablando con el tema del Big Data, siempre el grado de certeza, o más bien, el grado de incertidumbre va a ser menor. ¿Existirá algún error? Sí, puede existir algún error, sobre todo debido a quizás a una mala aplicación de la herramienta o una mala capacitación del personal que la está utilizando, etcétera, pero por lo que hemos visto y por lo que hemos leído, etcétera, estas tecnologías son bastante confiables. Gracias. Otra pregunta. Dice, ¿qué terminales portuarias y marítimas en Colombia se encuentran cada vez más cerca de la tecnología 4.0? Yo pienso que la terminal que más cerca se encuentra de la tecnología 4.0 es en las terminales del grupo portuario, Grupo Puertos de Cartagena, que son el terminal de la Sociedad Portuaria de Cartagena y la terminal de Contecar, las dos en Cartagena. Inclusive hace muy poquito salió la última estadística de CEPAL sobre el tráfico de contenedores en 2019 y nuevamente en la Bahía de Cartagena, los terminales de contenedores de la Bahía de Cartagena quedaron en el cuarto lugar a nivel de América Latina, lo cual es un logro importante. Pero definitivamente desde el punto de vista de tecnología, ellos están muy avanzados y yo pienso que en algún momento, además tienen lo que yo les decía, es decir, ya ellos casi van a llegar a 4 millones de TEUs de manipulación. Entonces, ya van a empezar a tener un volumen de contenedores que justificará la aplicación de estas tecnologías y sobre todo no tanto el tema de las tecnologías, por ejemplo, como el blockchain o la tecnología del dron, etcétera, sino sobre todo el cambio del equipo. Es decir, por ejemplo, cambio de los RTG, que son en estos momentos RTG con un operador a bordo, a un RTG que no tenga operador a bordo. Bien, entonces definitivamente yo creo que sí, que me parece que están muy cerca de eso. En el caso de América Latina, definitivamente los terminales de contenedores de Panamá son los más avanzados. Gracias, ingeniero. Acá hay una pregunta dado mucho a personal humano, ¿sí? Y dice, en el caso de implementarse en Puerto Quetzal, ¿se vería minimizado en gran parte el uso de personal humano? ¿Vendría a ser más seguro, pero más oneroso el coste? ¿Y el personal usado en otros sectores de trabajo portuario no afectaría tanto al personal de operarios? Bueno, ese es uno de los grandes retos de la logística 4.0, es el tema de qué hacemos con el personal, porque nos va a sobrar el personal. Entonces, por eso yo dentro de mi charla les dije que una buena estrategia es empezar a pensar en el desarrollo en las mismas infraestructuras del terminal portuario o en zonas aledañas, el desarrollo de zonas de actividades logísticas. Porque en las zonas de actividades logísticas sí, mucho de ese personal que quizás nos va a sobrar, entre comillas, pues no creo que sobre mucho, de todas maneras siempre va a haber un personal que ya no se va a utilizar, se puede, con la experiencia que tiene ese personal, se puede reorientar al desarrollo de zonas de actividades logísticas y creación de centros de distribución
a nivel nacional o centros de distribuciones, por ejemplo, con carácter centroamericano para para determinadas empresas transnacionales, etcétera. Entonces, esa puede ser una buena oportunidad para, de cierto modo, paliar el hecho de que personal operativo de los terminales portuarios puedan sobrar debido a la implementación de estas tecnologías. Pero en el campo de la logística es un personal que tiene mucha experiencia y que definitivamente puede tener una muy buena utilización en el desarrollo de zonas de actividades logísticas. Recuérdense que estas experiencias han sido muy positivas en España y en Europa de manera general con el desarrollo de las zonas de actividades logísticas, no solamente al lado de los puertos, sino también en sitios al interior del país, pero sobre todo en los puertos definitivamente pueden ser proyectos muy interesantes y que a los importadores y exportadores les puede llamar mucho la atención. Ok, y una última pregunta sobre blockchain. ¿Qué margen de seguridad sustentan los blockchain en la operación portuaria en cuanto a los datos e información que se manejan? Bueno, de acuerdo con lo que hemos leído en relación al blockchain, definitivamente la seguridad es bastante alta. Lo que siempre hemos escuchado, el hecho de utilizar la criptografía y lo que les decía, el hecho de que para yo validar una transacción tengo que resolver un problema matemático altamente complejo y que no lo resuelve cualquiera y que todo eso tiene que ser validado por cientos y cientos de computadores, definitivamente eso le da una seguridad bastante grande. Hemos leído mucha información sobre eso y ya fíjense que muchas instituciones estatales, inclusive hasta las mismas instituciones financieras, ya están empezando a mirar y están implementando blockchain. Lo que están, claro, no están implementando blockchain públicos, sino blockchain privados. Por ejemplo, ese que yo les hablé de Traillands es un blockchain privado. Es decir, ahí no es que, perdón, no se generan monedas, criptomonedas, ni mucho menos, sino sencillamente es utilizando esa misma tecnología, esa misma idea, pero de una manera privada. Entonces, eso da ese creo que es uno de los principales beneficios que tiene esta tecnología blockchain. Perfecto, ingeniero. Agradecemos bastante su tiempo y su presentación, que fue bastante productiva y con información bastante excelente. Entonces, damos por terminado este tema. Agradecemos a todos los participantes por asistir y les recordamos que la grabación y presentación serán enviadas por correo electrónico en los siguientes días. Entonces, agradecemos nuevamente al ingeniero y a todos por haber participado. Bueno, Que pasen feliz noche. muchísimas gracias por la invitación y bueno, a la orden para otras actividades que quieran desarrollar. Muchas gracias también por la presencia de ustedes. Buenas noches.